Quiero leer un texto en Éxodo 25 que está hablando de la importancia de todo, de la importancia de que la presencia de Dios esté en medio de nosotros, de la importancia de crear ese lugar, de hacerle un lugar para que el Señor pueda venir a estar con su pueblo. Que hoy en día tenemos esa bendición de que el Señor, pues el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y por decirlo llevamos al mismo Dios, ¿no? En nosotros. Pero es verdad de que hay lugares dedicados al Señor, que yo siempre digo, la iglesia es un lugar donde por muchas cargas que tengas las dejas en la puerta y entras y solo es para el Señor. En tu casa, que también está el Señor, casi siempre suelen reinar más los problemas en las circunstancias, porque están más pendientes de ellas, ¿no? Y hay lugares exclusivos donde uno, como quien dice, se libera, ¿no? Yo siempre digo, aunque luego cojas la carga cuando salgas, pero es que es un refrigerio. Es un refrigerio. Son unas horas de descanso. Te estoy hablando del peor de los casos, porque si quieres la puedes soltar y no volverla a coger más. Pero aunque sería de la manera que dice, bueno, es que salgo y luego vuelvo a mis problemas, da lo mismo, es un descanso, es un refrigerio que hay en tu vida, que es lo que te va a mantener, aunque sea, como yo digo, aunque sea arrastras, pero te va a mantener con vida. De otra manera te vas a caer al suelo y no te vas a levantar. Por eso es importante que Dios esté y que tú le hagas un lugar y entiendas que se merece un lugar, ¿no? A dónde buscarlo, a dónde adorarlo. Un punto de encuentro. Quiero leer en Éxodo 25, a partir del versículo 1, dice la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Escucha. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesín, lino fino, pelo de cabras, pelo de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de ónice, piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí. Dice, con todo eso, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el Señor, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Dios siempre ha querido tener un sitio donde relacionarse con su pueblo. Dios siempre ha querido tener un sitio donde relacionarse contigo. Pero además de contigo, con su pueblo. A mí me gusta, cuando estaba preparando esta predicación, me gustaba como Dios me hablaba, que yo podría buscar a Dios en mi casa tranquilamente y no tendría ningún problema. De hecho, lo hago, y mi esposa y mi hijo. Pero es que Dios quiere buscar a su pueblo, quiere tener comunión con todos y quiere que ninguno se pierda, que todos participen de ese encuentro con Él. Y vemos de que Dios siempre ha querido tener ese sitio donde relacionarse con su pueblo y vemos que por eso vino a morar Él en nosotros. Pero es curioso porque Dios está en un sitio que es inaccesible. Cuando hablamos de Dios, cuando vamos a la Biblia, vemos de que esa condición del hombre, que es la misma condición de aquel tiempo que la tuya, o sea, estamos hablando de la condición pecadora del hombre, dice que le impedía
el poder acercarse a esa presencia de una manera segura, no de una manera segura, sin morir. Dice, el acceso a Dios estaba, por decirlo de una manera, limitado, porque en el momento que te pondrías delante de su presencia ibas a ser fulminado a causa del pecado. La santidad de Dios habría matado a todo aquel que se habría acercado a ese trono de la gracia. Bueno, ahora nosotros nos podemos acercar al trono de la gracia, pero aquel trono del Señor habría sido fulminado. Vemos mismo Isaías. Fijaros qué expresión tiene, ¿no? Cuando dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Él sabía que solamente un cruce de mirada con la presencia de Dios, con el trono del Señor, su vida iba a perecer. Dice, ay de mí, aun anhelando y queriendo estar en ese lugar y querer ver ese lugar, sabía de que era imposible acercarse a Dios y no morir. Lo vemos en Moisés, ¿no? Que le dijo, déjame ver tu gloria. Y la contestación, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Parece que ese trono de Dios, parece que esa presencia, el poder estar ahí delante de su presencia, tiene una limitación. Lo vemos que todo aquel que se quería acercar al final iba a perecer. Y Dios sabía todo eso. Dios sabe que para ti es inaccesible el poder ir allí donde está Él. Y por eso tuvo que coger Él y bajar a donde estás tú. Para poder tener un punto de encuentro. Para poder tener una relación contigo. Y la mayor manifestación de todo eso vemos que es Jesucristo. Dios hecho carne como tú, para que tú te puedas relacionar con Él. Ya no es algo lejano y inaccesible, sino era algo que lo podían palpar, lo podían agarrar, lo podían abrazar. Podían relacionarse con Él. Y vemos de que el Señor, esa relación que Él quiere, porque Dios lo que quiere es una relación, no quiere ni el deseo de Dios no es que creas en Él y que tengas fe, que también. Pero el deseo de Dios es que tú tengas una relación con Él. Porque lo único que cambia tu vida, lo único que ministra tu vida, lo único que sana tu vida, lo único que libera tu vida, lo único que hace lo imposible es la presencia de Dios, la relación con Dios. Los demonios creen. Es esa relación, por eso la preocupación que decimos, no hay que buscar espacios donde podamos relacionarnos con Dios, donde dejemos todas nuestras cargas, nuestras angustias, y sea un lugar solamente dedicado para la presencia de Dios, para tener un encuentro con Dios. Y por eso estamos en esta mañana aquí. Porque hemos decidido dejar todo para estar aquí y tener un encuentro con el Señor. Amén. Y dice de que el Señor llama a Moisés allí cuando que subirían al Sinaí a tener un encuentro. Sube. Qué bueno, ¿no? Que el Señor te llame y te diga, sube, que quiero hablar contigo. Y dice que subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Pero que solamente Moisés se podía acercar allí, a la cima. Los demás se tuvieron que quedar a medio camino. El pueblo se tuvo que quedar, los representantes del pueblo se tuvieron que quedar a medio camino. Josué, aquel que siempre iba con Moisés, se tuvo que quedar a mitad de camino. Y vemos de que aquí tenemos esa figura, ¿no? Que hace de intermediario a Moisés con Dios y su pueblo. Bueno, voy a subir yo, pero voy a subir de parte de tu pueblo.
voy a hablar yo contigo para luego contarles lo que tú me has dicho que haga. Y vemos, fijaros lo que hace, ¿no? Porque dice, Moisés hizo de intermediario, y gracias a Dios nosotros tenemos un intermediario que es Jesucristo, de que nos acerca y que nos habla y que nos ministra a través del Padre. Pero cuando Dios los llama, a su presencia, Moisés entiende lo que estaba ocurriendo. Moisés entiende que de cualquier manera no se puede acercar allí al trono del Señor. Y dice de que santifica al pueblo. Dice, el Señor me ha llamado y de cualquier manera yo no me puedo poner delante de su presencia. Que santifica al pueblo, aquellos que se habían quedado también ahí a medio recorrido. Y vemos de que coge, hace un altar con las 12 piedras de las tribus de Israel. Por eso digo de que esto podía haber cogido él solito y para arriba. Dice, no, yo tengo una relación con Dios. Cada uno que se busque la vida. Como a veces es nuestro pensamiento. No, yo puedo buscar a Dios en cualquier lado, claro, tú, individual. Pero vemos que Moisés hizo allí un altar con todo el pueblo, con las 12 piedras que representaban a todo el pueblo. Hacía de intermediario para todo el pueblo. Quería santificar a todo el pueblo. Y pone aquellas piedras y dice de que hicieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y dice que la mitad de la sangre de aquellos sacrificios la derramaron sobre aquel altar. Y algo que me gusta mucho, de que dice, y la otra mitad la derramó sobre el pueblo. Qué expresión más bonita, cuando la sangre de Jesucristo ha sido derramada sobre cada uno de nosotros para santificarnos, para poder ir delante de su presencia. Dice, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Y Moisés, ya entendiendo este camino que había marcado de los sacrificios, dice, hizo aquellos holocaustos con aquellos becerros, aquella sangre, dice, no solamente al altar, que podría ser, por decirlo, la iglesia, ¿no? Un sitio donde vas allí a hacer una ofrenda, pero dice, no, sobre el pueblo. Pablo alguna vez dice, a los rociados con la sangre del Cordero. Qué expresión más bonita cuando uno entiende que la sangre de Jesús está cayendo sobre su vida, ya rociado, y el ángel exterminador pasa de largo porque dice, aquí ya se ha pagado. Aquí tus pecados ya han sido pagados, alguien ha pagado por ti. Y pasa de largo y uno se siente y dice, gracias, Señor. Y vemos de que lo echó sobre la mitad del pueblo. Y nosotros, como digo, también tenemos esa entrada, ¿no? Ahí a la presencia. Ahora sí que es al trono de la gracia, ¿no? Ahí, a través de aquella sangre que Jesús hizo por nosotros. Y Dios le dice, sube, ya era apto para subir allí delante de su presencia. Y lo que le dice es que haga un santuario, el tabernáculo. Las instrucciones que le da, fijaros cómo es Dios. Porque él se podría haber quedado allí diciendo, bueno, que lo consiga, que suba, de brazos cruzados. Pero dice, no, hacer un lugar donde yo pueda habitar y yo descenderé y estaré en medio del pueblo. Qué bueno es que el Señor está buscando la manera de poderse relacionar contigo, de tener esa comunión contigo. No tanto que tú le estés buscando a Él, casi imposible, sino que Él te está buscando a ti y Él quiere morar contigo en medio del pueblo. Y lo único que le pide a Moisés, dice, hazme un santuario donde esté mi presencia, haz el tabernáculo donde mi presencia puede estar allí.
y yo hablaré contigo, ¿no? Cara a cara. ¿Tú te figuras? Aquel inaccesible de repente que te diga, no, tú hazme un lugar en tu casa y yo bajaré, estaré contigo y hablaré cara a cara. Eso es lo que le dijo a Moisés. Un lugar donde pueda estar en medio de mi pueblo. Y nosotros también hemos sido llamados a construir ese templo. El templo del Espíritu Santo, ¿no? Que dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Por eso digo la importancia de crear ese lugar donde sabemos de que Dios ha decidido venir, nos ha dicho hacerme un lugar y yo estaré allí, en medio de vosotros. Pero ese templo, vemos que no se podía construir de cualquier manera. Porque muchas veces, yo sé que aquí hay gente muy creativa y lo quiere hacer a su manera. Dios es el que te dice cómo debes de hacer el templo. Y el templo, por decirlo, tiene como unos requisitos. ¿Os acordáis de aquella mujer tsunamita con Eliseo? Dice de que Eliseo pasaba en vez en cuando por aquella, al lado de aquella casa, y aquella mujer siempre que pasaba, lo invitaba a comer. Qué bueno, ¿no? Que el hombre de Dios que pasa, que cada vez que pasa por aquí, lo invitamos a comer y nos bendice. Pero aquella mujer dice, pero bueno, ¿por qué tenemos que solamente que venga de visita y se vaya? ¿Por qué? Habló con su marido y dice, ¿por qué no le hacemos una habitación en condiciones? Y el marido se puso, pero es que la única habitación que tenemos es la donde guardamos todos los trastos, es que vamos a tener que hacer obras, vamos a tener que... No importa, es que merece la pena. Toda inversión que hagamos para que este hombre, este varón de Dios venga y esté cómodo en nuestra casa y more en nuestra casa y pase la noche en nuestra casa, va a merecer la pena. Y el marido dijo, pues vale, venga, vamos a hacer una habitación. Y dice de que le hicieron la habitación cómoda, y cuando tú le haces una habitación cómoda a alguien, se queda. Se queda. O sea, vamos. Pasó y... Mira, aquí está la que me invita siempre a comer. Seguramente que se habría acercado por allí, ¿no? Porque ya sabía, ¿no? Esperaría comer. Y aquella mujer le dijo, no, te hemos preparado una... No solamente te vamos a dar de comer, sino que te vamos a dar un lugar en esta casa. Y Eliseo, la verdad que dice, ¿cómo me reciben, no? Qué bendición. ¿Cómo? Lo hacen para el Señor. Quieren que se les dé palabra del Señor, bendición del Señor. Y de esto que suben a la habitación... Y claro, Eliseo dice, ¿cómo podré bendecir yo a esta mujer? Porque el Señor, cuando tú le das el lugar que le corresponde a Él, lo primero que piensa es cómo bendecirte. Amén. Y dice, ¿cómo podremos bendecir a esa mujer? Y habla con su criado y le pregunta a ella, y dice, no, a mí no me hace falta de nada, yo aquí tengo de todo. No, si yo lo único que quiero es el tenerte y escucharte y ya está, porque yo voy sobrada de todo. No como nosotros, ¿no? Pero ella no tenía ninguna necesidad. Y Eliseo se queda así un poco pensando y diciendo, qué raro, porque eso que no tiene necesidad nos dicen todo el mundo. Pero tienen una necesidad muy grande, que es la falta de Dios. Pero esa mujer de Dios anhelaba, pero dice al criado, no puede tener hijos. No puede tener hijos. Y la llama. Dice, llámala, que venga. Y a mí siempre me impacta esa mujer de que coge, que vaya a la puerta de aquella habitación en su casa. Acordaos que está en su casa. Y cuando la llama aquella mujer, se le abre la puerta y no da un paso para adelante, sino que desde la puerta se queda allí. Y es cuando le pregunta, ¿no? ¿Tienes alguna necesidad? No. Fijaros, aquella mujer le había dado un lugar y aquel lugar, aquella habitación ya no era de su pertenencia. Ya no podía entrar como estoy en mi casa y hago lo que me da la gana y entro a esta habitación cuando me da la gana.
sino que entendía que aquella habitación ya había sido consagrada para Dios, y aquella habitación le pertenecía a Dios, y aquella habitación había que entrar con un respeto. Por mucho que sería su casa, ya no era su casa. Era la habitación del hombre de Dios. Fijaros el lugar que esta mujer le quiso dar a Dios. Un lugar que dice, esto es tuyo. Esto ya no es mío. Y nosotros como templo del Espíritu Santo, me gustaría poder decir, no que ya no es mío, sino que esto le pertenece al Señor. Que mi vida ya no es mía, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esas son las palabras que me gustaría poder decir cada día, y espero que sean las mismas palabras que te gustaría decir a ti. Esto es pertenencia de Cristo, territorio de Cristo. Y Moisés, Dios le dijo a Moisés los materiales que tenía y la composición del templo, porque hemos dicho que no se puede hacer de cualquier manera. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así lo haré. No se puede hacer de cualquier manera, hermano, no se puede construir un templo para el Señor, no se puede construir una iglesia para el Señor, no se puede construir una vida para el Señor de cualquier manera. Ellos tenían que proveer esos materiales. En aquel caso, oro, plata, bronce, pieles. Igual que nosotros hoy, tenemos que aportar otros materiales. Fe, amor, perdón, santidad, dices, en la cual nadie verá al Señor. Arrepentimiento. Si queremos que verdaderamente la presencia de Dios esté en ese lugar, queremos dedicarle para que Dios more en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer, vivir conforme a aquello que el Señor nos ha mandado. Cuando dijo de ir y hacer discípulos y enseñar, y que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y yo entonces estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el pueblo tenía que entender que a Dios había que ofrendarle lo mejor. Todo lo que el Señor pedía no pedía el animal enfermo, no pedía el cojo, no pedía lo que te sobra. Pedían lo mejor, lo primero, las primicias. Lo primero para el Señor, lo mejor, lo más valioso. Y a Dios no se le podía tener en cualquier sitio. Fijaos lo que decía David. Estaré yo en palacio y mi Dios andará por ahí en una tienda de campaña. Estaré yo en este pedazo palacio aquí que soy un hombre y mi Dios todopoderoso estará en una tienda de campaña por ahí malamente. El mismo Geo, cuando vemos que dice, es tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y la casa del Señor está vacía. A Dios se le podrá tener de cualquier manera, a Dios será lo último, la última preocupación que podamos tener. Pero David, por eso tenemos que coger los ejemplos de los hombres de Dios, aquellos que verdaderamente nos infunden aliento. Dice, construiré un templo, el más glorioso del mundo. Esa era yo no puedo tener a mi Dios de cualquier manera. Y el Señor le dice que él no puede construir ese templo porque había derramado sangre, pero vemos que aunque él no lo construyó, él aportó de lo suyo, o sea, no de los demás, de lo suyo, para que lo podría construir su hijo Salomón. Porque el templo no iba a ser para David, sino que iba a ser para Dios.
Lo que construimos, hermanos, bien sea el templo aquí como iglesia, esto no es para nosotros. Esto es para que el Señor venga aquí, para que esté en medio de su pueblo. Y David lo tenía muy claro. No lo quería para su propiedad, sino para que la presencia de Dios podría estar ahí en medio de su pueblo, para que el pueblo tuviera un lugar donde poder ir a alabar y adorar en nombre del Señor. Un punto de encuentro. Porque sabía que donde estaba la presencia de Dios había bendición. Porque sabemos que cuando nos juntamos 2 o 3 allí en su nombre, en medio está Él. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay bendición. David se entera, en tiempos de Elí el arca fue robado, se lo llevaron los filisteos, luego estuvo dando vueltas, muchas vueltas por ahí. Una vez David intentó llevar ese arca, la presencia de Dios al medio de su pueblo, pero lo hizo indebidamente. Por eso te digo, hermano, no haga las cosas indebidas porque no tenés más que desgracias. Y fracasó, ¿os acordáis, Uza, que echó la mano allí al carro que tú le vas a ayudar al Señor? Yo le voy a ayudar al Señor. Cayó fulminado. Pero dice de que aquel arca fue llevado a casa de Obed-Edom 3 meses, o sea, nada, como un suspiro casi en nuestra vida, y dice de que fue bendecido grandemente, que ya llegaron a oídos de David, el Obed-Edom ha sido bendecido grandemente porque la presencia del Señor está en su casa. Y David dijo, ¿cómo? Esta vez la traemos sí o sí, esta vez no la vamos a traer de cualquier manera, sino que esta vez iremos conforme a como Él ha establecido que hay que traer su presencia a su casa, conforme Él ha dicho que hay que hacer las cosas. Amén. Porque este lugar, el que vamos a construir para el Señor, Dios solamente lo acepta si es voluntario y de corazón. ¿Qué es lo que yo te vengo a hablar en esta mañana? Que las cosas para el Señor solamente tienen una validez para Él. Para Él. Si es algo voluntario, es algo que nace de ti y además de lo más profundo de tu corazón. Para el Señor, no para los hombres. ¿Qué es lo que hemos leído antes? El Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Yo siempre digo, el que da a disgusto, gástatelo en pipas, que te van a aprovechar y por lo menos en el parque vas a estar un rato entretenido. Porque el Señor solamente bendice a aquellos que verdaderamente nace de la voluntad, o sea, no porque se vean forzados, porque el pastor te viene, porque un hermano, no, aquellos que verdaderamente nace dentro de ellos voluntariamente, de entender que ellos quieren tener un lugar a donde el Señor venga y esté con nosotros, y además de corazón, no de cualquier manera. Y fijaos, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Vemos que había 2 requisitos, voluntario y de corazón. El mismo Pablo, cuando habla de dar, dice lo mismo, que cada uno dé como propuso en corazón. No por necesidad, no pienses que... Sino Él quiere el que dé, que sea el dador alegre, dice. O sea, con gozo. Y en el versículo anterior dice que el que siembra escasamente... El que siembra escasamente, recogerá escasamente, y el que siembra generosamente recogerá. Con el Señor es así, porque Él conoce lo más profundo que pueda haber en nuestras vidas. Y fijaros lo bonito de todo esto. Dice que el pueblo de Israel trajo más de lo que necesitaba. Yo digo, Señor, ¿cuándo me va a pasar esto a mí? ¿Cuándo me va a pasar? Que un día tenga que decir a los hermanos, por favor, no
no traigáis más que no sabemos. No sé si pasará, porque como somos tan locos siempre nos metemos en alguna y apenas tenemos un poquito, a veces sin tener nada nos metemos en cosas, porque soñamos con los sueños de Dios. Porque queremos el vivir y trabajar y servir en esos sueños de Dios. Que mientras que haya una necesidad, mientras que haya alguien que no conozca a Jesús, hay mucho trabajo por hacer. Que no nos podemos conformar. Que somos el instrumento que Dios quiere usar. Dice que la gente trajo más de lo que necesitaba. Dice de que Moisés les dijo, impedid de que traigan más. Les tuvo que impedir. Había tan generosidad dentro de ellos, de corazón, que al final decían, pero es que nos hacía falta esto y es que están trayendo el doble, me impídelo, porque ¿qué vamos a hacer luego con todas las obras? Yo también sueño con eso. Yo también sueño que un día, ¿no? Podamos tener todo lo suficiente para poder cubrir todos aquellos sueños. Porque eso sería de que todos estamos soñando. Que todos dentro de lo voluntario y de corazón entenderíamos que lo importante es que la presencia de Dios baje. Y no solamente que baje en este lugar, porque nosotros ya lo tenemos. Mira qué templo más bonito. Los habrá más bonitos, pero a mí me gusta. Pero hay muchos lugares donde no los hay. Hay muchos lugares donde no los hay. Se tienen que congregar debajo de un árbol. Hay muchos lugares donde un encuentro para Dios sería luz en las tinieblas. Y hermanos, tenemos que trabajar también por eso. Fijaros lo que dice Pablo, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, el Señor dice, poderoso es Dios. Primero para que abunde en tu vida para ti, para que tú tengas lo suficiente. Y luego para que abunde para toda buena obra. Poderoso es Dios para suplir todas sus necesidades y para que tú participes también de ese lugar que hay que construir para que Él pueda venir, para que haya un lugar donde pueda ser luz y su presencia esté. Y David también anima, ¿no?, que aquellos cuando dice de que su hijo Salomón que lo construya, él dio, pero animó a otros también que lo harían voluntariamente y de corazón. Suplió todo lo necesario, animó a otros a que lo harían voluntariamente y de corazón. Y fijaros lo que dice, casi es lo mismo que se ve en Moisés, lo mismo que se ve en David. Y quien quiera hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? O sea, no estaba hablando de obligado. Y esto le estaba hablando allí a los jefes de las familias, o sea, a los que tenían la capacidad, a los que organizaban, a los que mandaban, a los que dirigían a las familias, a los cabezas. Y dice de que ofrecieron voluntariamente y se alegró el pueblo por haber construido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Eso es lo que dice la palabra del Señor. O sea, no solamente David puso mucho de lo suyo, sino que el pueblo entendió lo que se iba a hacer, que era traer la presencia de Dios a un lugar para poder tener un encuentro con el pueblo. Dice que todo el mundo, dice que fue generosamente y que voluntariamente y de todo corazón, y por eso Pablo nos enseña a hacerlo de todo corazón, dice, hacerlo como para Dios y no como para los hombres. Todo lo que hagas, hacerlo para el Señor y no como para los hombres.
Y Dios ha decidido venir a morar con su pueblo. Dios ha decidido estar aquí en esta mañana. Con la humanidad. Nos llama a construir un templo. Un lugar dedicado para el Señor. En el cual nos podemos reunir, adorar, alabar, a ofrendar. Pero, sobre todo, un lugar donde tus oraciones dicen de que van a ser escuchadas. Porque sí, es verdad de que hay una parte que sale de nosotros, pero es que el Señor quiere bendecirnos. Lo primero que hemos dicho cuando Eliseo entró en aquella casa, lo primero que pensó fue en bendecir a aquella mujer. Y cuando tú le haces el lugar que le corresponde al Señor en tu vida, lo primero que el Señor piensa en ti es en bendecirte. Un lugar donde las oraciones son escuchadas. Cuando hicieron ese templo, Salomón, cuando hicieron ese templo allí en Primera de Reyes 8, vemos en ese capítulo que hace la dedicación al templo, Salomón, y qué bueno, dice, cuando estéis enfermos, cuando vengan vuestros enemigos, cuando no llueva, bueno, todas las circunstancias que iban a venir al pueblo de Dios, que van a venir a tu vida, dice, oraremos desde esta casa, tu casa, donde está tu santo nombre, y tú escucharás, y nos salvarás. No es un lugar cualquiera. Es un lugar que nosotros venimos voluntariamente y de corazón, pero el Señor está allí para escuchar cada una de nuestras oraciones y para bendecirte. Y seguramente que todas las oraciones que hizo Salomón allí, cuando salgamos a la guerra, cuando venga enfermedad, cuando no llueva, son mucho más mayores que los problemas que tú tienes. Y el Señor dice que escuchará a su pueblo. Y que lo liberará, y que lo sanará, y que mandará lluvia. Cuando tú haces un lugar para el Señor, y el Señor está allí, al final dice de que el Señor escucha cada una de nuestras oraciones. Y qué bueno, ¿no?, de que Moisés hizo ese de intermediario con su pueblo, construyó el tabernáculo. Salomón construyó ese glorioso templo, pero tú y yo estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo. Amén. Tú y yo no es un templo más. No estamos hablando de un templo más. Estamos hablando de un templo de que Él dijo de que estaría todos los días con nosotros. No iba a bajar en vez en cuando, sino que iba a morar en ese templo. Y ese templo, como hemos dicho, esa vasija que somos tú y yo, no puede ser construida de cualquier manera, sino que tiene que ser voluntaria y de corazón. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Voluntaria y de corazón. Yo no sé, hermano, hermana, si cuando has pensado en Dios, no sé qué tipo de relación has querido o has pensado o te han enseñado. No lo sé. Yo lo único que te puedo decir en esta mañana es de que el Señor no es inaccesible, sino que el Señor tiene un empeño en venir y morar aquí en medio de nosotros. Y cuando digo que somos el templo del Espíritu Santo y está en cada una de nuestras vidas, que es verdad y así, pero también quiere tener un templo con aquellas 12 piedras, que es su iglesia. Un lugar donde nos podamos congregar, un lugar donde podamos venir a alabar al Señor, a adorar al Señor, todos juntos como iglesia, porque Él rescató a su iglesia, Él no desechó a nadie. Un lugar donde podamos venir
adorar, alabar al Señor, a darnos, y hacer como aquella mujer tsunamita. Porque a veces venimos con la lista de la compra, Señor, yo he venido aquí, esta es mi casa y tú me tienes que hacer lo que yo te diga. No, hacer como, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. El Señor te va a bendecir si tú le das el lugar que le corresponde a Él. Si tú preparas ese lugar donde Él pueda venir y estar su presencia allí, ¿qué quieres ¿qué le podemos hacer? Le decía allí Eliseo a su criado, ¿qué podemos hacer por ella? El Señor lo único que está pensando es ¿qué puede hacer por ti? Pero todo eso tiene que partir desde esa parte de que es voluntaria y de corazón. Vamos a ponernos en pie, vamos a adorar al Señor, vamos a buscar su rostro, vamos a decirle, Señor, yo quiero en esta mañana que tu presencia se manifieste aquí con poder. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.